Shalom a todos, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la segunda porción de la Torá. Recordemos que la Torá son estos 5 primeros libros de la Biblia que se conocen como los escritos de Moisés o como el Pentateuco. La Torá divide en 54 porciones para su lectura anual. Cada lectura va a estar dividida en 7 ascensos o en 7 lecturas correspondientes a cada uno de los días de la semana. Porción Noach, Parashá de Noé, que empieza en el Génesis o Bereshit capítulo 6, versículo 9, hasta capítulo 11, versículo 32. Esta porción ¿de qué nos va a hablar? De la construcción del arca, de qué animales se suben allí al arca, de las leyes para el consumo de los alimentos, y también vamos a finalizar hablando de la Torre de Babel. Pero quisiera hablar un poco antes de la primera porción, de la porción Bereshit. Recordemos Adán, de la palabra Adama, de tierra, y Elohim, de poderes de Dios. Entonces los hijos de Dios y los hijos de Adán, o las hijas de los hombres, generan unas mezclas allí, y eso va a tener unas consecuencias para la humanidad. Primera consecuencia inmediata, la disminución de la cantidad de años del ser humano, y también la aparición, en este caso, de los Nefilim, que se conocen como los caídos, que también aparecen en este caso gigantes y estos varones de renombre que desde la antigüedad tuvieron este poderío, estos que se conocieron como los semidioses, que más tarde en las mitologías aparecerían. Me gusta un comentario que dice Rashi, el gran comentarista de la Torá, que dice que se les llamó caídos a los Nefilim a causa de que fue el corazón del hombre que cayó en temor por ellos. Quiere decir esto que estas mezclas y estos seres que eran unos híbridos entre seres de otra dimensión, que en Enoch, en el libro de Enoch, le va a llamar vigilantes, y estas son las causas del diluvio, teniendo en cuenta que la tierra se corrompió y estuvo llena de violencia. Enoch cuenta que estos primeros ángeles lo que generan es el conocimiento de las plantas, un conocimiento medicinal, pero también a fabricar armas de guerra a causa de estos nuevos conocimientos. Como dice Daniel, cuando aumentó la ciencia, también la maldad, y hay que entender que a veces cuando se tiene mucho conocimiento de cómo dañar al otro y no se tiene empatía, pues esas son las consecuencias que se tienen. Pero vemos que estos seres realmente, como lo dice Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis 22, cuando el escritor de Apocalipsis, Juan, se arrodilla ante ellos, le dice: no lo hagas, nosotros somos consiervos, servimos al mismo creador. Recordemos que todos estamos dentro del gran arquitecto, dentro del gran constructor, y que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es la imagen visible del Dios invisible. Y es aquí donde vemos que en San Juan o como tengas en tu Biblia el Evangelio, el cuarto, dice en el capítulo 1, versículo 46, dice: hemos encontrado a Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Y en este caso es intrínseco que dice del que escribió Moisés. Estos son los escritos de Moisés, y vemos a Yeshua aquí dentro de todo el panorama, y esto me hace ver que, como dice Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo que pasó, ni lo que va a venir en el futuro, nada nos apartará de nuestro Elohim, porque estamos dentro de él. No nos podemos apartar, porque no existiríamos. Y bueno, porque es válido aclarar que es necesario conocer cómo eran los tiempos de Noé, porque Lucas capítulo 17, versículo 26 va a decir: como en los tiempos de Noé, así será la venida del Mashiach. Las medidas del arca, y bueno, este Noé le encargan hacer un arca que tiene 300 codos de longitud, 50 y 30 codos. Estas medidas nos van a dar un gran panorama del Mesías. Recordemos que 30 más 50 más las 8 personas que subieron, los 358, nos da el número del Mesías. Y el 30, que es el estudio, lo profundo de la Torá, o el corazón, así como todo el escrito empieza con la letra
Bet del alfabeto hebreo termina con la letra L de Israel, y esta letra es lo que simboliza también equivalencias numéricas dentro del lenguaje hebreo que tiene esta riqueza. Pero quisiera dar esta reflexión: ¿cómo somos nosotros un arca de salvación a otros? Y esto también está intrínseco dentro de las letras, y es que el significado del 300, la letra Shin, es cómo expresamos esas emociones y cómo hablamos a los demás para expresarnos de la mejor manera. El 50, que es la letra Nun, es la empatía, es esa conexión que tenemos con el otro y de cómo nos acercamos a los demás y de cómo sentimos a los demás con cada una de las situaciones. Y la letra Lamet, que es el número 30, es lo que nos permite crear esas nuevas realidades. Entonces, ¿cómo cambiamos la realidad de una persona y cómo somos esa arca de salvación? Cambiamos esa realidad siendo empáticos. ¿Y cómo somos empáticos? Expresándonos de la mejor manera y mostrando a Mashiach a través de los escritos de Moisés, que es la imagen visible del Dios invisible, que hay seres, efectivamente, que no son para adoración, porque Apocalipsis mismo no lo dice, pero que asimismo debemos conocer que todo es creado por el Eterno y es para beneficiar al ser humano, para que podamos cumplir el propósito de la corrección y de la evolución que tenemos planeada dentro de este planeta, de lo que tenemos que hacer y el motivo por el cual tenemos que vivir, que es cumplir las normas y tener esa empatía con los demás para así evolucionar como seres humanos. Y bueno, ¿qué hace este Noé? Que tiene sus 3 hijos de Sem, Can y Jafet, que posteriormente van a venir todos los pueblos allí, pueblos cananeos, los pueblos semitas, Jafet, que va a ser toda la parte indoeuropea. Y también aquí en Génesis capítulo 7 vamos a hablar de lo que es la comida apta a consumo humano y los animales que no son aptos para consumo humano. Aquí dice que de los animales aptos trajo 7 parejas, de los que son de consumo. De los que no son aptos para consumo, que se llaman animales impuros o no limpios, van a ser solamente una pareja. Entonces 7 de los que se podían comer y una de los que no eran aptos para el consumo humano. En Levítico va a aclarar cómo distinguir estos animales para saber cuáles son aptos de comer y cuáles no. Se renueva como tal la generación y hay otra descendencia a través de estos hijos, y aquí lo nombra en Génesis capítulo 10, pero en Génesis capítulo 11 nos dice que toda esta población mundial estaba concentrada en un punto específico que era la llanura del Sinar, que eso es Irak actualmente, y podemos ver la pirámide a medio construir, que era la Torre de Babel, que lo pueden buscar como el Sigurat de Ur, que es una pirámide a medio construir. Así vemos que cuando los pueblos se dispersan, vamos a ver pirámides en Egipto, en México, en la India, en varias partes del mundo. En la Antártida hay pirámides, ya que hay unos deshielos y se ven ahora esas figuras. Vemos cómo la humanidad se extendió, ¿sí?, a través de algo que es el cambio de las palabras, el cambio de los idiomas, pero seguimos en este caso hablando de que son propósitos para que la humanidad pueda avanzar, que pudiera poblar la tierra y que asimismo conocieran esa conexión con el Creador. Es la Parashá Noach. Espero sea de ayuda y que cada uno de nosotros podamos ser un arca para nuestros amigos, para nuestra familia, que podamos cambiar realidades siendo empáticos y llevando una palabra de esperanza a cada uno. Gracias por ver este video. Shalom a todos.